¿En algún momento de tu vida te has encontrado con símbolos y abreviaturas que representan la información que contienen algunos objetos y alimentos de consumo diario? ¿Lo has notado? En las etiquetas que acompañan a ciertos productos se encuentran representados símbolos que se relacionan con los elementos que conforman a tal sustancia u objeto. Por ejemplo, la abreviatura del carbono, magnesio, oro, oxígeno e hidrógeno, entre otros, son comunes en variados productos y alimentos. Pero, ¿te gustaría saber cuál es su clasificación? Si te invade la curiosidad por saber, te invito a explorar la tabla periódica. Nos encontraremos que esos símbolos representan elementos con características únicas y que tienen propiedades químicas inimaginables. Para la organización y el estudio de los elementos, algunos científicos tuvieron las necesidades de clasificarlos y organizarlos de acuerdo a sus características químicas más representativas. La historia de la tabla periódica está íntimamente relacionada con varios aspectos del desarrollo de la química y la física. El descubrimiento de los elementos de la tabla periódica, el estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos, la noción de masa atómica, las relaciones entre la masa atómica y las propiedades periódicas de los elementos y el surgimiento de nuevos elementos. En 1789, Antoine Lavoisier publicó una lista de 33 elementos químicos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Aunque muy práctica y todavía funcional en la tabla periódica moderna, fue rechazada debido a que había muchas diferencias, tanto en las propiedades físicas como en las químicas. En 1869, el profesor Meyer descubrió la existencia de una periodicidad entre los elementos químicos y las masas atómicas de los elementos, y propuso un ordenamiento creciente de los elementos según sus masas atómicas, relacionándolos con su volumen. Desde la madre Rusia. La tabla periódica. Pocas cosas en el mundo son tan valiosas en la ciencia y tan temidas en la escuela como la tabla periódica. Platino, oro, mercurio. Talio, sigue Talio, niño tonto. La tabla fue creada en 1869 por el ruso Dmitri Mendeleev, quien nació en una familia muy pobre de Siberia. Su padre murió cuando Mendeleev apenas tenía 13 años y la fábrica de vidrio de la que se mantenía toda la familia se incendió. Sí, estos rusos nunca tienen historias felices, pero la madre de Mendeleev sabía que su hijo era un genio, así que invirtió en él todas sus esperanzas y se lo llevó a la Universidad de San Petersburgo, dejando atrás a sus otros 17 hijos. Mami no va a volver, ¿cierto? Mendeleev fue aceptado en la universidad y desde entonces se convirtió en un gran científico. Su amor era la química y su pasión los elementos. Por años intentó ordenarlos en una tabla de manera lógica, tomando en cuenta el número atómico, la reactividad y otras cosas científicas. Todo sea por la ciencia. Pero aunque Mendeleev conocía perfectamente los elementos, siempre quedaban espacios vacíos que hacían la tabla imperfecta. Entonces se le ocurrió: No es que yo esté mal, es que faltan elementos. Así que Mendeleev empezó a predecir la existencia de elementos desconocidos. Diseñó una tabla que contenía los 60 elementos conocidos hasta entonces y más de una decena de espacios con elementos inventados. Lo increíble es que acertó. Mejor que Nostradamus. Después de su muerte se fueron descubriendo nuevos elementos y todos correspondían a algunos de los espacios que predijo Mendeleev. Así que su tabla se convirtió en la más acertada hasta la fecha y la más usada por toda la comunidad científica del mundo. Tan grande fue su aportación que en 1955 uno de los nuevos elementos fue nombrado en su honor. Grandes científicos de la época, con base en esfuerzo y perseverancia, lograron comunicar los resultados de sus investigaciones. Con una idea clara y fundamentada, fueron capaces de disuadir a la comunidad científica sobre sus observaciones experimentales derivadas del método científico. Estructura y organización de la tabla periódica. Se basa en la ley periódica, la que establece que las propiedades químicas de los elementos son en función periódica de sus números atómicos.
La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha. Se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales, llamadas periodos, y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Hacia abajo y a la izquierda aumenta el radio atómico y el radio iónico. Hacia arriba y a la derecha aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Grupos. ¿Sabías que? A cada una de las 18 familias de los elementos se le otorgó su nombre en función del elemento que la inicia, a excepción de los grupos 1, 2, 16, 17 y 18. Las filas horizontales de la tabla periódica son llamadas periodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles, conforme aumenta su número atómico. Los beneficios de conocer la tabla periódica y las características de los diferentes elementos químicos es increíble. Si no me crees, observa lo siguiente.